Refam, reuniones familiares de amistad, proyecto evangelístico para salvar almas para Dios. Saludos hermanos en el nombre de Jesucristo, amén. A todos ustedes les damos la bienvenida, a usted amigo que nos está mirando, a cada hermano también que cada semana o cada día pues que usted ve este video, gloria al Señor, usted pues también sea bienvenido en el nombre del Señor Jesús, amén. Hoy tenemos una clase en la cual vamos a desarrollar con la ayuda del Señor que se llama Origen y Condición del Ser Humano, amén. Bienvenidos todos y empezamos, amén. Bueno, dice la palabra del Señor acá en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eso dice la palabra del Señor, amén. Bueno, vamos para el desarrollo de esta muy interesante clase también que continúa después de haber analizado manifestación de Dios o la manifestación más grande de Dios, amén. Recapitulemos un poquito, acordémonos que este Dios maravilloso que nosotros tenemos, que usted también lo tiene, amén. Este Dios vino y se manifestó de una manera muy especial ahora, ¿verdad? Ahora lo hizo en carne. Él mismo vino y se manifestó con ese solo propósito de salvarlo a usted y a mí, de rescatarme y de rescatarlo a usted también. Ahora bien, acuérdese, ante la condición del hombre, ante la condición de su creación más hermosa que es el hombre, Dios mismo vino y se manifestó de la manera que vimos en el capítulo anterior para poder redimirnos a usted y a mí. Amén. Ante esa condición que había quedado el hombre, ¿por qué? Porque el origen del hombre no fue así. El origen actual del hombre vamos a mirar ahora cómo es. Pero ante el origen genuino, desde el principio, no fue así. Vamos a mirar entonces, amén. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra del Señor? Origen y condición del ser humano. Vamos a mirar ahora. Vamos a hablar de este tema un poquito, amén. Con la ayuda del Señor y bíblicamente hablando, amén. Gloria al Señor. Bueno, he aquí solamente estoy hallado, dice la Biblia, que Dios hizo al hombre recto. Sí lo hizo recto. Amén. Lo hizo bien al hombre. Pero ellos buscaron muchas perversiones, nos narra Eclesiastés 7:29. Miremos entonces acá un poquito. ¿Cuál fue el origen? El origen al principio del hombre. El origen del ser humano está en Génesis 1:26. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis 1:26? La palabra del Señor nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, vaya escuchando hermano, a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, bueno, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero yo quiero detenerme aquí, esto importante, en el hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios, y conforme a su semejanza. Amén. Entonces, ¿qué miramos? Que el origen del hombre fue a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo será esto? Usted se va a explicar o se va a preguntar. ¿Cómo será? ¿Será que Dios nos hizo así corpóreo? ¿Será que la imagen de Él es así como nosotros? De ninguna manera, mi amigo y hermano. El Señor lo que nos quiere decir cuando lo hizo a su imagen y a su semejanza, lo que Él nos quiere revelar en esta hora también, es que nos hizo como Él es.
o sea, santo, sin mancha, sin pecado, una semejanza a Él de una manera pura. Así lo hizo al hombre, puro, santo, sin mancha. Si usted sigue leyendo la palabra del Señor y usted observa o mira a Adán y a Eva desnudos, santos ante la presencia del Señor, sin mancha, mire la mente de Dios, puros. Ellos ni cuenta se daban que estaban desnudos. La pureza de su mente, sin pecado. Amén. Pero entonces, cuando entró el pecado al mundo, aquí viene el origen. Mire, la condición del hombre ya la estamos viendo. ¿Cómo era? Pura, sin mancha, sin pecado, semejante a Dios. Porque así es nuestro Dios. Él es santo. Amén. Él no conoce pecado. Él es Dios. Y lo hizo al hombre así, a esa semejanza. Tanto así que entonces ellos no tenían conciencia de lo que estaba sucediendo con ellos. Pero entonces estaban en una etapa de la inocencia. Eran inocentes. Amén. Puros. Pero cuando entró el pecado al mundo, ¿qué dice la palabra del Señor en Génesis mismo? El capítulo 3, del 1 al 7. Leamos lo que dice el Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer que respondió a la serpiente, la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis. Mire el engaño. La serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol también era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué dice? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, cuando entró el pecado en ellos, ellos eran inocentes. Ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos. Pero cuando el enemigo de nuestras almas entró y la engañó y le dijo lo contrario a Dios, comenzó entonces, mire, la etapa en ellos de la conciencia. Conscientes de que ellos estaban desnudos, sintieron vergüenza, corrieron. ¿Y qué hicieron? Cosieron árboles, hojas de higuera para taparse, porque ya se vieron la conciencia que habían pecado, desobedecido a Dios de lo que Dios le había dicho. Entonces entró el pecado al mundo. El origen del pecado estuvo en la desobediencia. ¿Qué pasó con aquello? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en el libro de Romanos? Por ese pecado que se hizo, entonces todos fuimos constituidos pecadores. La palabra del Señor nos muestra de una manera, hermanos, en que todos debemos de estar conscientes las consecuencias que pasó por desobedecerle a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 5, el capítulo 19, dice la palabra del Señor: porque así como la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, hablando ya
de Jesucristo, por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Así que por este pecado, todos fuimos constituidos pecadores de la simiente de Adán. ¿Qué les parece a usted? Pero el origen no era ese, ¿verdad? El origen nació aquí, en Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya lo explicamos, ¿verdad? Pero una desobediencia ya es pecado para Dios. Amén. Entonces, todos fuimos constituidos. Y Romanos 5:12, ¿qué dice la palabra del Señor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Acuérdese lo que leímos al principio. He aquí que solamente hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios lo hizo recto, pero ellos buscaron perfección. Dios, mire hermano, el Señor, en este principio, lo hizo a Adán a su imagen y semejanza. Pero como entró el pecado al mundo, ¿qué pasó, mi hermano? Todos fueron constituidos pecadores. Amén. Entonces, una vez que entró el pecado al mundo, hermano, ¿qué hizo? Dios se apartó de Adán, se apartó de su creación. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el pecado. Dios habita, ¿a dónde? En la santidad, en la obediencia. Ahí habita el Señor. Amén. Pero si no, mire lo que le pasó a Adán. Si nosotros seguimos leyendo esta historia, que me gustaría que usted la lea en su casa, ¿qué pasó con Adán? Después que desobedeció, la palabra del Señor dice que fue echado. ¿De dónde? De ese confort donde se encontraba Adán. Adán se encontraba, dice, en el jardín del Edén. Que esto puede representar, hermano, la presencia del Señor. Amén. Dios con Adán hablaban, tenían comunión con Adán. Dios y Adán, Adán y Dios, como usted lo quiera. Había una comunión mientras Adán estaba en obediencia, estaba en santidad, estaba conforme Dios lo hizo. Ese fue el origen. Ahora mismo, hermano, amigo, ¿usted cree que Dios habita en el pecado? ¿Usted cree que Dios habita en la maldad? De ninguna manera. Ahí tenemos un ejemplo con Adán. Dios se aleja del hombre. Cuando hace su maldad, cuando peca, se va alejando más y más, más y más. Pero se va acercando cuando usted le obedece a Dios. Cuando usted busca sus caminos. Cuando usted está interesado en Él. Dios se va acercando, acercando y comienza a tener comunión con Dios. Acuérdese, el pecado aleja de Dios. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios lo ama a usted. Lo que no ama de usted es el pecado, lo que le pasó a Adán. Mire, tanto así que fue destituido de delante de la presencia de Dios. No queremos que eso nos pase, ¿verdad? Queremos que Dios esté con nosotros. Pero entonces, vamos a comenzar a acercarnos a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. Volvamos al principio. ¿Cuál fue el principio? En que Dios nos hizo, o Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen y semejanza. Ahora, amigo, ahora mi hermano, ¿cómo quedó el hombre sin Dios? ¿Cómo quedó el hombre después de esa desobediencia, de ese pecado? Mire lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos delante de la presencia de Dios. Y el hombre sin Dios fue a quedar como un árbol que da frutos malos. Mire las consecuencias. Por no obedecer a Dios, por no acercarnos a Dios, por no aceptarlo a Dios en nuestro corazón, por no querer andar con Él. Mire la consecuencia. El hombre sin Dios
Ahora mire cómo quedó. ¿Qué dice? Las consecuencias. Mire este árbol que está aquí. Pleitos, enemistades. Ese es el fruto de andar sin Dios. Enemistades, el hombre sin Dios, borracheras, murmuraciones, idolatrías, hechicerías, celos, divisiones, fornicación, adulterio y muchísimos pecados más sin Dios. ¿Qué le parece a usted? Muy mal, ¿verdad? El hombre sin Dios comenzó a dar frutos malos. Y esos frutos son frutos de muerte espiritual. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Amigo, hermano, Dios ha sido tan bueno desde el principio. Ahora miramos cómo está el hombre sin Dios. El árbol malo da frutos malos. El hombre sin Dios es como un árbol malo, dando frutos malos, ¿verdad? Pero ¿qué quiere Dios ahora con nosotros? ¿Verdad que vimos en la clase anterior que Él se manifestó en carne, que Él hizo el sacrificio vivo por nosotros? Porque sabía la condición en que nosotros nos encontramos, pero Él vino al rescate. Amigo y hermano, esto nos lleva, dice, la realidad, es una realidad en que todos debemos ser salvos, que debemos correr para nuestra salvación, que debemos correr a acercarnos a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué no ahora de pronto reflexionar en nuestro corazón y volver al principio? ¿Por qué no volver al principio? ¿Verdad? Qué bueno sería. Yo pienso que en esta hora Dios nos ha hablado para reflexionar cómo estamos ahora. Este es el origen y la condición actual del ser humano es esta. Las consecuencias por habernos alejado de Dios. Las consecuencias por no caminar con Dios. Las consecuencias por no obedecerle a Dios. Lo que vimos, ¿verdad? Idolatrías, hechicería, fornicación, adulterio y muchísimos pecados más. Ahora yo le pregunto en esta hora, ¿quisiera usted volver al principio? ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos queremos volver al principio, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Podemos volver al principio? Claro que sí. Este Dios maravilloso es el mismo de la creación, el mismo de ahora, el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Este es nuestro Dios. Amigo, en esta hora, hermanos, Dios les bendiga. Yo creo que en esta hora vamos a reflexionar. ¿Qué vale más? ¿El principio o cómo estamos? Yo creo que volver al principio será mejor. Dios les bendiga y nos encontramos en un próximo video. Amén.